buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos de todas bandas del mundo. Alegría es de estar aquí con vosotros. Voy a partillar como cada alhad nuestro ecran. Estamos hoy en nuestro encuentro número 79 y tenemos ya un programa para el avenir. Maravilla, como siempre decimos, todos son mejores, no hay mejor uno de otro. Y siempre para gozar de nuestra querida lengua con javeres o con tradiciones o con historias. Para el próximo Al-Had, el 17 de abril, vamos a tener voces de la Turquía, la Grecia y los Balcanes a Francia, archivos orales judeo-españoles. Esto será con el balabay, el doctor Devin Naal y su musafir Pandelis Mavrogianis. Devin está en los Estados Unidos, Pandelis está en Francia, y ellos nos van a hablar de estos registros que se van tomando. Maravilla para nosotros tener todas estas voces enregistradas que nos dan ayuda con nuestra lengua y más cada día. Esto será en nuestra hora de siempre. Tenés de hacer atención todavía con los trocamientos de horas, porque en veces los del cabo semanas atrás, hubo muchos trocamientos de horas y algunos entran muy temprano y otros muy tarde, así que hay todavía de hacer atención con las horas. Las vas a topar en el anuncio en sfarad.com y ahí vas a poder consultar las horas en cada lugar. Si querés ver nuestros filmicos, que ya con este vamos a tener 79, podés ir a nuestro canal de youtube.com, Raya Sfarad, o también en sfarad.com, Raya TV, y vas a encontrar del modo que lo estamos viendo en el ecran, todas las figuras de cada uno de los encuentros, a más y más hermosos cada uno. También, si nos queréis dar vuestro ayuda para continuar con los costes de los encuentros que todos los musafires y balabayes hacen de baldes, ellos son voluntarios, tiene unos costos que debemos de pagar, y para esto, como siempre, vos agradecemos, vos reingraciamos vuestro dono. Esto lo podés hacer en sfarad.com, Raya Encuentros. Vas a ahí tener la manera de hacernos llegar vuestra ayuda, vuestro dono. Y verdaderamente reingraciamos a todos los que cada semana nos dan a poco o a mucho una ayuda. Ahora sí, presto, porque quiero sentirlos a ellos. Vamos a tener nuestro encuentro del día de hoy, enseñamiento digital del ladino, una modernidad, posibilidades, dificultades y menesteres que tenemos en esta nueva corriente de empezarmos el ladino. El balabay Alejandro Acero por Ladino 21, el musafir Ken Frenholm, que le damos a ellos dos la bienvenida a nuestro encuentro, y ahora vos dejaré con ellos. Hola Alejandro, venido con bueno. Shalom, shalom, Liliana, qué javer. Bravo, qué alegría que estés aquí. Estas cosas que nos vas a contar hoy serán como nuevas para todos, ¿no? Esto es un fenómeno que, si se puede decir fenómeno en nuestra lengua, una cosa que acontece fuera de lo común, de empezarse en esta modernidad de la internet o de los medios digitales. Así que te dejo a ti, patrón del encuentro de hoy, y en delante. Excelente. Bueno, maravillas. Entonces voy a partillar mi ecran. Y bueno, en primero de todo, déjame que voy a partillar así en grande. Excelente. Bueno, en primero de todo, Liliana, merci mucho por invitarme al encuentro de hoy como balabay. Y es un grande cabot. También quiero reingraciar al propio Marcelo y a todos y a todas que hacen posible estos endiamantados encuentros. Y mismo a la gente que vino hoy a sentirnos. Así que merci mucho y venidos con bueno.
Bueno, para los que ainda no se aventaron quién soy yo soy Alejandro Acero Ayuda. Ahora elevo doctorando en la Universidad de Oregón y en junto con mi haber y amigo el doctor Carlos Yebra López, laboramos en Latino 21. Como vos decía, estoy muy honroso de estar aquí con vosotros y de traeros a nuestro querido musafir de hoy, al doctor Kent Fredholm, desde Karlstad en la Suecia. Seguro, para quien nos sigue en nuestra página de Charrekitab en Facebook y en el canal de YouTube, en Latino 21, yo creo que el doctor Ken de Fredmond no es un forastero, ¿no? Ya no es desconocido. Por que ya hay 2 semanas que estamos sintiendo su entrevista con mi compañero de Latino 21, Carlos. En el encuentro de hoy, Ken nos va a contar sobre el enseñamiento digital del latino hoy en día y las posibilidades, las dificultades y los menesteres. Y malgrado que hoy solo vamos a tener tiempo suficiente para hablar de un proyecto, el de Kent, cabe recordar que tenemos hoy en día un mabul de proyectos para el empezamiento del latino digitalmente, mismo nosotros en Latino 21. Así que hoy, como ya dijimos, vamos a sentir a nuestro caro amigo Kent Fredholm, que ya lo estoy viendo ahí en el ecrán, desde Suecia, y su proyecto sobre el empezamiento del latino. Salud y vidas, caro Kent, en buena hora vengas. Shalom, shalom, merci mucho. ¿Qué es a ver? ¿Todo bueno? Todo bueno, todo bueno. Estoy muy feliz de estar aquí con ti, Alejandro, y con todos vosotros que nos estás sintiendo. Mashallah, mashallah. Entonces, Kent, ya te voy a dejar ya de patrón de esto, del encuentro de hoy, para que nos cuentes un poquitico más de ti, de dónde se viene tu interés por el latino, cuál es este proyecto que estás haciendo ahora, este CAU latino. Y yo creo que ya me voy a callar, que como dice el refrán, el hablar vale un gros, a mal callar vale dos. Así que... Bravo. Bueno, pero ama no cale que te quedes callado todo el tiempo, porque me place la conversación también. Me place una muhabbet. Bueno, para presentarme como primera cosa, para presentarme un poquitico, creo que tenemos más información en esta imagen. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Kent Fredholm, como ya sentimos, y voy a hablar un poquitico de mi laboro que hice durante los últimos 20 años más o menos, y más importante y seguro también más interesante que estoy haciendo ahora con este proyecto. Entonces, Alejandro preparó esta shaka. ¿Quién soy yo? Soy Kent. Kent Fredholm. Siempre mi nombre y mi alcunia crean problemas de pronunciación. Ama tú, Alejandro, los pronunciates perfecto. Mashallah. Bueno, entonces soy de Suecia. Nací en Suecia y moro ainda en Suecia. Y muchas veces cuando digo que soy de Suecia, la gente me demanda si moro en Estocolmo, pero no moro en Estocolmo. Y otra gente me demanda si moro en Oslo, porque conocen que Oslo está en Escandinavia. Ama no moro en Oslo, porque Oslo está en Noruega. Moro en una ciudad no muy grande, ama no muy chica, que se llama Karlstad. Significa la ciudad de Carlos, un rey en el siglo XVI, y que está en el centro más o menos de la parte sur del país. Hice estudios de lingüística y de literatura italiana y francesa,
y también estudios de pedagogía para ser profesor de lenguas. Hice esos estudios en las universidades de Estocolmo y Gotemburgo, también en Suecia. También me embesí literatura y la historia del arte romana en Roma. Y me embesí el francés medieval en Lyon, en una de las universidades de aquella ciudad, en Francia. Y me embesí también, estudié el castellano, el español castellano en Granada. Bueno, y todo esto por un enorme interés por las lenguas y sobre todo las lenguas románicas y para hacerme profesor de lenguas. Tengo unos 20 años más o menos enseñando lenguas en escuelas y en liceos aquí en mi ciudad. Y ahora casi 10 años antes, decidí aprobar a hacer también el doctorado en la universidad. Y empecé en la Universidad de Estocolmo con un estudio sobre el empezamiento del español castellano. Y bueno, finalmente escapé los estudios para el doctorado en 2021. Hice un doctorado doble en la Universidad de Karlstad en pedagogía o lavoro pedagógico, como decimos, y en lenguas románicas en la Universidad de Uppsala, también en Suecia. Y ahora laboro en la Universidad de Karlstad. Bueno. Ahora, esto curioso, Kent. ¿Cuál te empezaste primero? ¿Cuáles lenguas romanzas te empezaste? ¿Cuáles fue el primero, la segunda, la tercera? ¿Cuál te apetiguó más? ¿Cuál te apetiguó más para el empezamiento del latino? Bueno, empecé en la escuela cuando tenía, no me acuerdo, 12, 13 años. Empecé los estudios de francés, porque en aquel tiempo, bueno, primero el inglés, que es obligatorio, después del inglés en aquel tiempo se podía escoger entre el francés y el alemán. Uh-huh. Y no sé de qué, a mí plació más el francés, los sonidos, la melodía y todo esto de la lengua francesa, y empecé mis estudios de francés. Y también estudié el francés en el liceo, que aquí dura 3 años. Y en el liceo también estudié el italiano con un profesor de maravilla, que Ancina despertó un interés muy, muy grande por la Italia y por todo el Holán mediterráneo. Empecé también el latín en el liceo. Así que en esta búsqueda de las lenguas ya estabas yendo alrededor del latino, ¿no? Ya ibas a llegar al latino. Sí. Y el español castellano, bueno, cuando empecé mis estudios de doctorado, primero pensaba hacer un doctorado en italiano y en aquella universidad quería saber más no solo saber la lengua, digamos, más importante para los estudios, sino también 2 lenguas románicas más. Y me dieron más o menos 6 meses para empezarme el castellano y el portugués. Y el portugués no lo hablo muy bueno, el castellano mejor, digamos. Sino que me empecé en 6 meses el castellano, lo más básico, de todos modos. Y cuando, después de algunos años, cuando quise enseñar
y no solo estudiar, ama enseñar las lenguas. Quería laborar como profesor de italiano y francés, ama no había, no había puesto de lavoro como profesor de italiano o de francés, ma como hay un muy grande interés por el castellano aquí en Suecia, tuve un laboro como maestro de castellano. Ujú. Y así no es. Ya, no, sí, seguro ya después de empezarte la lengua, seguro ya te viene la historia, ¿no? Y es con esto del empezamiento de la historia de la lengua, Mm. ¿cuándo fue cuando te acuerdas así, ese momento en que sentiste por primera vez del ladino? No, no me acuerdo. No me acuerdo, ma seguro estaba escrito algo en uno de los libros de lingüística, la lingüística del español, la historia de la lengua española o la historia de las lenguas de la península ibérica, ma no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que cuando me rendí cuenta de la existencia de la lengua, pensé que era una cosa muy, muy interesante, porque, bueno, me interesan las lenguas románicas, me interesa mucho la historia de las lenguas románicas y saber que hay una lengua que conserva algunas cosas de pronunciación y verbos del español más antiguo, ya para mí es una cosa muy interesante. Y naturalmente después cuando empecé en las clases de Liliana y me empecé un poco de la lengua y entendí que no se trata de una lengua antigua o casi muerta, sino de una lengua viva y muy, muy hermosa. Naturalmente el interés y el amor por la lengua pujaron, ¿no? Crecieron. Seguro. Así que es esto que ya después, cuando ya no fuiste más elevo, ama el profesor en la clase, ¿no? En la universidad es en este tiempo en que ya decidiste de meter la historia del latino y dar un poquitico más de información a tus elevos ahora, al Sí, mismo tiempo que estás enseñando esto. Ajá. sí. Excelente. Bueno, no enseño el ladino, ama en mis cursos, en mis clases de la historia del castellano. Hablo también del ladino porque, bueno, es otra lengua, ama es una lengua que mis elevos, mis estudiantes en la universidad pueden entender mucho del ladino con mis explicaciones. Y es muy interesante para ellos porque también tengo muchos elevos de origen hispanohablante, ama que no saben que existe la lengua, que no tienen una idea de la existencia de la lengua o de la historia sefaradí. Sí. Y esto es, creo que con toda la gente que moraban o da enamoran en la España, no, seguro no tenemos ni saber del mundo del latino, no nos empezamos en la escuela secundaria ni así que sí, me place mucho sentir que tú estás haciendo esta labor en la universidad y empezándoles de la existencia y mismo de la lengua viva, ¿no? Ahora. Sí, sí. Ujú. Les meto ejemplos de textos chicos en ladino y hablamos eh, también hacemos comparaciones con el español medieval para ver lo que trocó, lo que no trocó en el español y en el ladino. Y estos ejercicios son muy buenos para que los elevos de castellano entiendan también mejor a sus lenguas, Ujú. a los trocamientos, entiendan mejor los trocamientos también de la lengua castellana. Sí, no, seguro. Y les metes chacás y canticas Sí, y sí, sí.
todo esto. Naturalmente, sí, las chacas son muy buenas también en la enseñanza, porque, bueno, siempre es una cosa buena reír en juntos, ¿no? Ujú. Así que ya se empezaron quién es Choja, ¿no? Sí. Bueno, excelente. Entonces ya están en familia, ya están en familia. Bueno, y ahora mismo, entonces ya hemos contado un poquitico de tu laboro, ya ahora viajemos al presente y estamos en tu labor ahora en la universidad. ¿Nos puedes contar un poquitico de esto? Sí, bueno, entonces laboro en esta universidad de Karlstad, que vemos aquí la biblioteca de la universidad. Y tengo clases, tengo cursos para profesores o para elevos que quieren ser profesores de lenguas. Quieren ser profesores de español, también de italiano y alemán y francés. Y tuve también un estudiante que quiere ser profesor de japonés, que no hablo. Además tengo estos cursos de cómo se enseñan las lenguas, las técnicas didácticas, etc. Y enseño también cursos de gramática castellana, de la historia de la lengua castellana, la fonética. Sí. Y al más o menos 50% de mi tiempo este año laboro con la búsqueda, con un proyecto bueno, que vamos a discutir más. Un proyecto, tengo el grande masal de poder, durante este año, de poder hacer más o menos lo que quiero en la búsqueda. Así que tenemos un centro de investigación en los campos de la enseñanza de lenguas y literatura que me dieron me dieron tiempo para, para mi investigación. Y decidí, como me place tan mucho esta lengua, decidí hacer un proyecto sobre el embelezamiento del ladino. Qué bueno, qué bueno. Lo que hice Así que, antes para explicar un poco de qué quiero estudiar el enseñamiento, el embelezamiento. En mi doctorado, que finalmente escapé el año 2021, hice algunos estudios, 4 estudios sobre el embelezamiento del castellano y sobre el uso de mandaderos digitales bueno, entre los elevos de castellano, cómo usan la Wikipedia, el Wikipedia, translator de Google, sí, esto. sí. Todo modo de mandaderos en Internet. Ujú, ujú. Así que lo que más me interesa en la búsqueda es digamos, la combinación del embelezamiento, bueno, la enseñanza y los estudios de lenguas y el uso de manaderos digitales. Y es esto que estoy haciendo también en este proyecto con el cual estoy laborando ahora. Mashallah, mashallah. Así que un chulá, después de casi 20 años de laborar, ya ahora te dieron el tiempo y las paras para hacer este proyecto que le llamaste CAU Latino. Sí. Sí. Ujú. Bueno, de todas bandas, ya llamo KU Ladino a la página que preparé para dar información sobre el proyecto. Si en el avenir ajusto más proyectos,
voy a seguir usando KU Ladino como título, como nombre para todos esos proyectos sobre el embelezamiento del ladino. KU porque es el acrónimo de la Universidad de Karlstad. K. Para los que tenían interés de saber cuál es esto de KU. Sí. Esto es excelente. Sí, y no vos me dediquéis, vamos a partillar el atadillo de tu proyecto después, así que en primero, después de esto que hemos contado un poquitico de tu historia, de dónde te vino este intereso, sí, seguro nos placería ahora sentir un poquitico de este proyecto sobre el embelezamiento del ladino. Sí. Entonces, partiste la darsa en tres partes, ¿no? El buto, el desvelopamiento del proyecto y la cava parta donde vas a demandar de participación, ¿no? Uh-huh. Entonces, si te placería contarnos un poquitico desde en primero del buto del proyecto. Sí. Bueno, aquí vemos también un poco más de información sobre lo que hice en el doctorado. Sí. Bueno, si ahora hablamos del proyecto que estoy haciendo, el buto más importante es aprobar a entender mejor qué posibilidades y las dificultades y los menesteres que expresan gente que de un modo u otro enseñan la lengua judeo-española. Uh-huh. Entonces, ¿qué dicen estos profesores o estas personas que dicen del embelezamiento, de las posibilidades y de las dificultades que encuentran y que piensan del avenir de la lengua, para mi proyecto más importante, el avenir del embelezamiento. Una cosa interesante sería saber más, si estas personas que laboran para que sobreviva la lengua, si tienen algunos menesteres especiales, es información muy importante para el avenir del embelezamiento, para que puedan continuar las actividades. Y esto es una idea que estás dejando ahora en este encuentro para la gente que nos está sintiendo, por si quieren darle al meollo y pensar de cuáles son estos menesteres, estas dificultades que seguro cualquier persona que se está empezando la lengua va a toparse, ¿no? Sí, sí. Bueno, digamos que este es el primer buto que pensé entender mejor estas posibilidades y dificultades y menesteres. Como tengo el tiempo para hacer el proyecto, ahora quiero ajustar otro buto al proyecto. Y bueno, aquí hay dos butos. También el segundo, dar un panorama de los proyectos, de las iniciativas de embelezamiento que existen. Ahora, bueno, porque veo que tengo el tiempo, la posibilidad de hacer más cosas en el proyecto. Me placería mucho también ajustar un tercer buto, que sería entender también las experiencias y los menesteres de los elevos, para tener la otra parte. las dos perspectivas del embelezamiento, para poder también comparar si los profesores ven algunos tipos de menesteres y los elevos tienen otros menesteres. Ya es una cosa muy interesante y muy importante. Y si los menesteres son los mismos, pues mejor. También es sería un resultado muy interesante. Sí.
Sí, y ahora no es, el proyecto no es solo de un país, AMA es un proyecto que es, que Es el global. punto es por todo el OLAM, ¿no? Cualquier Sí. persona que se está empezando la lengua. Y cualquier persona que, cuando digo profesores de ladino o enseñamiento de ladino, pienso eh, pienso en todas las actividades que una persona hace para que otras personas se embesen la lengua. Puede ser dar clases tradicionales presenciales en una escuela o dar clases en Zoom o en otras plataformas digitales o, no sé, escribir libros o otros materiales, publicar cosas en YouTube o en Facebook o en Twitter. Todo tipo de actividad o de iniciativa para que otras personas se aseventen, se embesen cosas sobre ladino y en ladino. Así que cuando digo profesor, no quiere que sea un profesor que lavora en una escuela o en una universidad, ma cualquiera persona que hace algo, que hace una cosa para el empezamiento de la lengua. Sí, así que es profesor y elevo en un senso más abierto, ¿no? Cualquier persona que se está empezando la lengua o tiene interés. En el senso más abierto posible. Excelente. Bueno, entonces ya hemos contado que estos 3 puntos, si hay cualquier persona viéndonos ahora y está pensando en su tesa, este tópico ya lo vas a dejar, ya tenemos a Ken laborando en este proyecto, así que bueno, vos cuentas un poquitico del desarrollamiento ahora cómo está este proyecto. Sí, entonces empecé el proyecto en janvier, febrero, más o menos, y hasta hoy hice algunas interviews con algunas personas que enseñan como escribimos aquí de muchos modos, la lengua judeo-española y voy a hacer más interviews con otras personas, naturalmente. Que respecte las reglas éticas de la investigación, no puedo decir exactamente cuántas personas ya participaron y no puedo decir quién participó. Un carar, vamos a dejarlo, un carar de gente. Un carar de gente y naturalmente, como ya dijimos, quiero que este carar de gente sea más grande en el avenir. Porque toda la información sobre todas las iniciativas que se hacen es valuosa y importante para el estudio. Y espero también importante y valuosa para el avenir de la lengua y el avenir del empezamiento de la lengua. Bueno, es lo que estoy haciendo ahora. Estoy continuando las entrevistas y en el avenir, bueno, ya lo dijimos también que quiero hacer más interviews con profesores, con personas que enseñan, ama también con los elevos. Y bueno, cuando hablamos de los elevos, es muy posible que haya elevos aquí, lo espero. Estoy viendo algunas caricas de elevos, sí. Sí. Quiero decir que no es obligatorio participar en ladino en las entrevistas. Para mí es muy importante que esto sea un proyecto que se hace, que no sea un proyecto solamente sobre ladino, pero también un proyecto que se hace en ladino y por el ladino. Por esto las entrevistas que hago con la gente que enseña
son entrevistas en ladino, mezclado con un poco de mi castellano. Con los elevos, si hay elevos que no saben mucho ainda el ladino, es posible también hacer entrevistas en otras lenguas. Bueno, ya conté que hablo más lenguas. Sí, así que esto, vamos a decir para la gente que ahora te está sintiendo, que se están pensando que su ladino está muy chapeado y que no lo hablan bueno, y de ainda, mismo para los que se están de ainda empezando la lengua. Es posible participar también. Sí. Esto es. Ajá. Excelente. Y hablan otra lengua que yo hablo. Hablo más o menos 10 o 11 o 12 lenguas. Así que vamos a topar una lengua en común. Seguro. Excelente. Bueno, entonces, ya contaste un poquitico de esto mismo y ya vamos a decir a la gente, en primero, bueno, ande van a poder topar este cuestionario y el contacto para dejarte saber si tienen interés en tomar parte, así que... Sí, entonces sí, para dejarme, digamos, para anunciar un interés para participar, se puede entrar en esta página de KU Ladino, y en la página hay un atadillo a un cuestionario que preparé para rogarme más información sobre el proyecto antes de aceptar la participación. Y también para decirme directamente que sí, me placería participar. Cale darme un nombre y un adreso de contacto, naturalmente, después la participación será anónima, naturalmente, y en todas las publicaciones venideras, naturalmente, la participación será completamente anónima. Así que, bueno, no es un problema participar si una persona no quiere, digamos, no quiere partajar la identidad, o si tiene este modo de, bueno, de pensar. Sí. Ya como decíamos antes con Marcelo y con Liliana, ahora es un buen momento para trocar nuestro nombre o alcuña y dar la... y dar la alcuña que más nos place, ¿no? Para este cuestionario. Así que voy a meter el atadillo ahora en el chat para la gente que tiene interés. Yo seguro creo que es interesante el dar un poquitico de esta más información que tienes metida en la página. Y bueno, ya todos vites que es políglota, que es un grande Benadán y que seguro con mucho placer va a dar respuesta a vuestras demandas sobre este proyecto. Entonces, no sé si que yo ahora mismo ya estoy dando en el chat que hay muchas demandas que están diciendo de cuál es esto, ¿no? Ya tienes una información, ya estamos viendo algo, cuál está afectando con esto. No sé si ahora voy a hacerlo así, ahora que ninguno no nos está viendo. ¿Te placería de partillar un poquitico de información así? Bueno, sobre más información sobre el proyecto, sobre las formas de participación, o... Sí, o si ya ahora estás ya estás viendo un poquitico de la información de cuál están diciendo las respuestas de la gente, de los elevos en sí. Sí, bueno, no, hasta ahora no hice ninguna entrevista con elevos, sino que de esto no puedo hablar. Sí. Y es un poquitico presto para hablar de resultados, ama algunas cosas sí. Si hablamos de posibilidades, que es uno de los temas del proyecto, bueno, ya sabemos que las nuevas tecnologías
nos ayudan a fraguar clases digitales y encuentros como este, naturalmente, sino que la tecnología nos da también la posibilidad de fraguar una comunidad de ladinohablantes o de levos de ladino, de futuros ladinohablantes, que pienso es una cosa muy importante para una lengua tan diaspórica como el ladino. Es lo que, bueno, es lo que dice también, por ejemplo, Carlos Yebra López en un artículo suyo, y también hay otros artículos de otros investigadores que hablan de esta formación de comunidad, cuando no hay comunidad o cuando la comunidad está muy fragmentada. Esa es una posibilidad, naturalmente. Sí. Y Las casas digitales, ¿no? De la comunidad. Sí. Y bueno, para mí, yo empecé mis estudios de ladino en las clases digitales de Liliana. Sin esta posibilidad, unos 2 años antes, hoy no hablaría el ladino, seguro. Con la cabot, Ken. Y Liliana, seguro, Liliana, seguro. sí. Grande laboro. Naturalmente, todas las personas no funcionan como yo, para mí, para empezarme una lengua, bueno, naturalmente es posible mercar un libro y meldar el libro y empezarse mucho, es mucho más colay en una clase a filúsega digital y a distancia, es mucho más colay y mucho más, hay mucho más placer participar en una clase donde hay un profesor o una profesora, ¿no? Sí. Bueno. Seguro. Bueno, Kent, entonces, no sé si te placería de ajustar cualquier cosa más, o si no, ahora es el momento en que retornamos el micrófono a Liliana y, bueno, vamos a meldar los mensajes o las demandas, mismos 6 saludamientos en el chat, o si Liliana le placería de contarnos cómo era Kent de Evo. No sé si esto es... Estas serán cosas reservadas, Ama. Yo también tengo el secreto profesional con los elevos. Sí, me parece muy interesante el labor que está llevando Kent, porque estamos ahora en el empecillo de todo el empezamiento. Antes la gente se empezaba de sus padres, de sus nonos, en sus casas. Ahora en veces yo les digo en las clases, estamos metiendo con alfinetes las palabras, de dónde es la palabra, de qué la tomamos, dónde la trasladamos. Cuando empezamos la lengua de casa no hay esto, solo podemos saber alguna palabra en particular si viene de una lengua a otra. Ama, es la lengua muestra. No demandamos de dónde viene la A o de dónde viene partallar. Y esto es una cosa que hay menester de hacer estudio, me parece también hay menester a lo que yo veo como maestra, hay menester de ver cuántos empiezan los elevos en estas clases que no son en presencia, si hay un porcentaje diferente cuando la clase es en presencia que cuando la clase es virtual, por ejemplo. Si cuántos a la fin pueden hablar y cuántos solamente es como mirar un film y una actividad más de las que uno puede hacer para tener su tiempo ocupado, ¿no? Me parece, yo te estoy dando lo que yo veo de este lado, lo que estoy mirando yo. Y esto lo vemos también si pienso en el empezamiento de otras lenguas, lenguas más grandes, si puedo decir, como el castellano y otras lenguas que
que tengo enseñado. Hay gente que quieren participar para empezarse y hablar bien la lengua, y hay otra gente que participa para, bueno, para como un hobby. Sí, y esto. Y otra cosa que me parece alguna vez ya conversamos con Kent, es esto de que no sabemos con tantos elevos y tantas clases diferentes que hay, con programas que van a según el parecer del maestro, no tienen una, en veces, bueno, los que somos profesores de otra cosa, tenemos la pedagogía y algunos modos de dar una materia que puede ser cualquiera, ¿no? Y tenemos otras gentes con muy, muy buena voluntad que son hablantes de casa de la lengua, y también es muy, muy valuoso. Decimos de ellos muchas, muchas cosas que la pedagogía no te puede dar. Ama, no sabemos, no tenemos un programa que pensemos todos los elevos de hoy en el mundo saben sobre este sujeto, sobre el otro sujeto, sobre grammar. Puede ser solamente, hay grupos que para empezar el ladino solamente mandan un texto y lo explican en su lengua original, ¿no? No en ladino, sino que meldan en ladino y explican en una otra lengua que los participantes puedan entender. Hay otros que tienen un orden porque son profesores de otras lenguas o de otros modos de enseñan otras cosas. Esto es interesante de saber si alguna vez alcanzaremos a tener, no digo para todo el mundo, ama un programa internacional de ladino. En esto estoy laborando yo, un proyecto que nunca presenté aquí, ama estoy laborando fuera de los encuentros, de tener un programa que muchos, no puedo decir que todo el mundo, ama muchos maestros puedan tomar, elaborar en juntos, hacer un buen programa y que un elevo pueda ir a la clase de uno y a la clase del otro, al nivel 1 o al nivel 5 de uno y de otro, solo trocando de maestro. Esto es una cosa que será buena tomar de tu labor o de tu proyecto ahora, que puede ser a la fin. Tenemos una idea de esto. Sí, estoy hablando muy mucho. Soy maestra de corazón, no me puedo cerrar la boca. Bueno, sí tenemos saludos de muchas bandas de New York, de nuestro querido amigo Carlos, seguro que está aquí con nosotros, el compañero de Alejandro en su proyecto de Ladino 21. Y vamos a meldar más y más que tenemos. De Bárbara Estrada, de México, de Catherine Fudinaga, de Lima, Perú. ¿Qué más tenemos? De René Martín, del país de Gales. Tenemos saludos. Aquí tenemos una asistente a los cursos, una eleva de los cursos, de diferentes cursos, y Miriam Sherman, que está con nosotros aquí, dice buenos días y buena semana. Un saludo a Ken. Y ambos descariñimos de ti en la clase. Gracias por empezarnos más de este sujeto tan interesante. Silvia Al-Hadev, que está con nosotros desde Ashdod en Israel, y nos dice Hag Pesach Sameach a todos, que va a venir la fiesta esta próxima semana. Tenemos también saludos de Facebook y de YouTube, de Rivka Espinosa, de Adrián Toro Quintero, de Asher, de Mustafa César Jan. Tener una buena transmisión, qué bueno, hola a todos, nos dice Shalom. Gaia Albala, Shalom, de París a todos, y a quien le demandaba cómo empezaste el ladino, y ya me lo contó.
Sí. Gloria Asher, también una maestra excelente de nuestra lengua y también muy amorosa, dice, qué hermoso, Ken. Se es mi hija del Bronx, en New York, que me enamoro de la cultura nórdica, que adapto, que el escudo de la universidad tiene el sol, y me acuerdo cómo las personas en Estocolmo amaban al sol, como mí. Es verdad. Zamil dice saludos de Honduras, es un sujeto muy importante, merci. Corina Tuati nos dice desde Miami, qué personaje tan interesante con la Cabot, Pesach, Sameach, paz en el mundo, que tenemos mucho menester en estos días, ¿no? Judith Cohen, saludos desde Toronto, también Edward Morone, que siempre está en nuestra actividad, manda saludos. ¿Qué más tenemos aquí? José Antonio León Benítez nos manda shalom. Rachel Sevenir Capuya, buenos días de San Francisco, saludos a todos. Jaime Algazi, Pesach alegre a todos, saludos de Istambul. Cojábamos, dice Boker Tov y buenos días a todos. Es increíble oír cómo se empezó a empezar esta lengua con tanto entusiasmo. Kol HaKavod y Hazaku Baruch, Pesach alegre y Chag Sameach. Cojaba nos escribe desde Arizona. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, muchos saludos, hermano. Vos quiero enfatizar, voy a pasar todos, siempre paso todos los mensajes a los, al Musafir y al Balabay para que tengan en cuenta cuál lo pensó la gente durante el encuentro, ama también si quieren a responder alguno, que seguramente pueden hacerlo. Betty Estrada dice, Kent, mi hermana y yo somos elevas de Liliana y también ambecimos con Rachel y Brian. Esto es lo que vos decía. Muchos elevos toman diferentes cursos. Es también interesante sentir su opinión sobre la estructura de las clases y los contenidos y este modo. Fifi Cases Matalón nos dice Chag Sameach, saludos desde Estambul, Turquía. Ezequiel Coile, también un elevo de nuestras casas aquí en Buenos Aires, y dice, ¿cuáles son los resultados de la investigación hasta ahora? ¿Topas diferencias entre elevos que hablan castellano o portugués y aquellos que no lo hablan? Merci. Bueno, y malorosamente no hice entrevistas hasta hoy con los elevos, como dice. Ama puedo decir que no quiero decir mucho de los resultados con las entrevistas, de las entrevistas con los maestros y las muestras, porque, bueno, estoy haciendo. Ama puedo decir que las personas que tengo entrevistado no están mucho de acuerdo. Entre sí. Entre sí. Bueno, ya sabemos, dos judíos trescales, ya sabemos de esto muy mucho. Sí, tenemos que decir que este proyecto de Ken está en curso, no está escapado, estamos aquí dando a conocer porque puede ser hay maestros que no conocemos, que están laborando, empezando a otros el ladino, puede ser formal o informalmente. También aquí podemos llamar a elevos para completar los estudios de la otra banda que tiene menester, y después, más en adelante, cuando ya esté el proyecto escapado y podamos dar una conclusión, vamos a llamar a Kent otra vez a que nos cuente. Aquí solamente estamos dando a conocer que el proyecto existe y que, bueno, cada uno puede colaborar un poco con él. Sí. Nuestra querida También, amiga Rachel Amado Bornik nos dice muchos saludos, muy interesante programa, felicitaciones especiales a Alejandro y Kent. Quiero demandar si el turco es una de las 12 lenguas que sabe Kent. No, muy poco.
Es una lengua que me place mucho. Ama la hablo muy poco. También Rachel nos demanda que dice, no demanda, solo nos dice, el más grande problema que veo yo es que no existe una comunidad física donde los elevos pueden ir y inmersarse en la vida cotidiana en ladino. Sí, yo quiero decir, estuve desde el año 2008 con clases de ladino en presencia. No teníamos ni pensado que alguna vez se iba a empezar el ladino digitalmente. Y pasaron por mis manos y mis conocimientos una cantidad de elevos que no tengo cuenta. Y además sí teníamos en veces diferentes intereses, gente que venía a practicar, gente que venía, como decía Alejandro, por hacer una actividad y salir de casa, más conocía un poco la lengua, muchos grados de ellos. Y con las clases virtuales, ¿sabes? No encuentro que sea una dificultad de las que podemos tener, que las clases, no hay diferencia. A lo manco lo que yo siento, entre las clases digitales y las clases en presencia que tuve por tantos años. No en el sujeto del conocimiento, no en el sujeto de meterse en la lengua. Sí, sí, claro, muchos no están abusados a no tener el contacto físico, ver al maestro caminar por la sala. Y esto es una cosa que, como decíamos antes, hay que moverse, no hay que estar como un filmo fixo, ¿no? También en la internet. A lo manco yo no encuentro en esto un problema. Sí, otras cosas, claro. Eduard Morones dice, sería interesante la diferencia de la jaquetía y el ladino de gentes de la Turquía, más allá de los giros que cada región tiene. Jaquetía es ladino, demanda. ¿Alguno que quiere responder a esto de Eduard? Estás dejando, Liliana, muchas muy buenas ideas para las tesas de la gente, así que lo vamos a dejar así. Para, sí. Antes que nada, quiero decir a Eduard que no es lo mismo la jaquetía y el ladino, las dos son lenguas judeo-españolas, además vienen, el ladino es la lengua de los judíos del Imperio Otomano, en su grande geografía, y la jaquetía es la lengua de los judíos de Marruecos, y mismo no de todos los judíos de Marruecos, según la ciudad y el lugar donde moraban. Además, sí somos lenguas hermanas, claro que sí, aquí tenemos actividades en ladino y también algunas otras en jaquetía. ¿Quién nos escribe aquí que no arribo a mandar el nombre entero? Un segundo. Catherine Fudinaga nos dice que, y ella también es profesora de lenguas. Bravo, te puedes conectar con quien. Gabor Sabo, que conocemos bien de la Ladino Comunidad, dice saludos desde Modim, Israel, un elevo de Alejandro. Tenemos saludos de España. Brian Kirchner dice, muy hermoso por tener tantas opciones. Muchas veces nuestros elevos toman clases de varios maestros, así se besan más. Seguro, esto es una riqueza. Hay de trocar de maestro. Y lo mismo acontece en la escuela formal, en la universidad, ¿no? Uno toma cursos con diferentes profesores, los años van trocando de maestros y esto es riqueza para los elevos. Claro que sí. Gloria Asher dice, gracias Kent, Alejandro, Liliana por las buenas ideas y buenos sentidos, más esperanza, más joya, pesa alegre. Ana Eskenazi nos dice de Estambul, Jaxamea. Alberto Matarazo, felicidades desde México. Had Heirut Sameach. Gloria Asher dice que Mulvidí y Pascua Alegre también, buena primavera a todos. En algunos lugares está para empezar la primavera, nosotros aquí en estas partes el otoño.
tenemos Alberto y Ruth, saludos desde Bogotá. Ya podemos ver cuántas bandas del mundo tenemos aquí todas en juntos. Como yo digo, es una comunidad virtual. No tenemos un cal aquí para hacer nuestra vida alrededor de ella, ama tenemos nuestra cultura, nuestra lengua, y me maravilla de ver tantos elevos y tantos maestros en el chat y aquí en la reunión, y también estoy muy orgullosa de vosotros, que no es vuestra lengua ni la de vuestras familias, ¿no? Alejandro y Kent, ama, estás adelantando tanto por la lengua y abajando la edad de los hablantes, que esto también nos preocupaba un poco mucho, que desde años atrás, que los elevos en las clases tenían de más de 70, yo tenía clases de elevos con más de 70 años, que venían a la clase y era como una preocupación grande. ¿Quién va a venir en unos años a las clases? No, ahora tenemos jóvenes y adultos que no son tan grandes. Bueno, ¿querés decir alguna cosa más para partirnos el día de hoy? Por mi parte, solo regraciarte por la invitación de hoy y mismo propio Kent por venir hoy y esta magnífica darza que nos dio. Así que a toda la gente que está hoy con nosotros, mismo sanos y saludosos que estés todos y todas. Merci, Alejandro, es un placer de tenerte aquí. Y claro, damos nuestros saludos a Carlos, que siempre es el balabay habitual de Ladino 21. Ama, tú eres su compañero y también te recibimos con grande cariño. Kent, ¿alguna cosa que es demandar a la gente que entren a la página o alguna cosa? No, bueno, solo también yo quiero regraciar mucho a ti, Liliana, y a Alejandro, y a todo el público que está aquí. Y sí puedo ajustar que quien está interesado, bueno, en la participación, sí puede entrar en mi página, ama quien está interesado también, no en participar, ama quien quiere saber más cómo se desarrolla el proyecto, también puede entrar en la página porque voy a ajustar más información a vagar que se desarrolle el proyecto. Bravo, felicitaciones, Kent, de este proyecto que tenga hermanos, que puedas hacer más y más. Siempre es un grande placer de laborar con nuestra lengua, conocerla, estudiarla y ver cómo hacer para que sea adelante bastante en ella. Alejandro, a ti y a Carlos, merci mucho por vuestra labor en Ladino 21, maravilla de enregistramiento de filmicos de Ladino Hablantes y de clases que hay de Valdes ahí también de la lengua, así que queremos que todos puedan gozar de todas las maneras posibles de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestra lengua, claro que sí. A los dos, merci muy mucho. Voy a partillar ahora, como siempre, para escapar, lo que vamos a tener la próxima semana, 17 de abril, por el Strom Center de la Universidad de Washington en Seattle, Voces de la Turquía, la Grecia y los Balcanes a Francia, archivos orales judeo-españoles. Será interesante, ellos también están laborando en hacer filmicos y entrevistas a ladinohablantes. Esto será por parte, como os dije, del Strom Center, el balabay, el doctor Devin Nahar, y su musafir de la Francia, Pandelis Mavroyanis. Ansina que 17 de abril a la 1 de Argentina, hay de mirar las horas de todas las bandas del mundo que estamos aquí para que nos encontremos a conocer este laboro también. Ahora, si quieres ver los filmicos o mirar cuáles sujetos ya tenemos dados en los encuentros, puedes ir a youtube.com, raya sfarad, o a sfarad.com, raya tv. En los dos lugares vas a encontrar todos nuestros encuentros, mismo a la fin cuando vamos a escapar.
Si nos quieres dar una ayuda, simplemente entra en sefarad.com/encontros y vas a ver la manera de hacernos llegar vuestro dono. Y merci mucho a todos que entran cada semana. Claro, vamos a empezar el próximo viernes, Pesaj. Entonces vamos a sueltar a toda nuestra comunidad virtual de Encontros Al-Had, Pesaj alegre. También es la Pascua cristiana, así que vamos a decir felices Pascuas a todos los que también van a tener su fiesta de este modo. Bueno, semana buena a todos, buena semana que hemos del Dios, sanos y recios, y nos veremos aquí mismo el próximo Al-Had. ¡Al vernos! Todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor, tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, y por ti viviré. cantaré, Cantaré, y por ti viviré.